Hola y bienvenidos al canal nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla, soy ilustradora digital y hoy vamos a hablar de cómo yo doy color en mis ilustraciones. Es entre comillas sencillo, pero sí tiene como muchos pasos a tener en cuenta y vamos a estar viendo esta ilustración que es una comisión de una muchacha para que me acompañen en todo este proceso. Yo les voy explicando paso por paso cómo es que doy color y toda esa onda, así que comencemos. Yo lo primero que hago es poner el sketch separado en una carpeta. Yo todo lo hago por carpetas. Aquí el sketch y en el otro lado el line art, así sencillo. El line art casi nunca lo llego a juntar todo, simplemente me gusta tenerlo todo por carpetas y todo separado, porque en cualquier momento quiero cambiar algo y tengo que estar borrando parte del dibujo que no quiero borrar, y entonces prefiero simplemente borrar la capa y ya tengo el dibujo sin tener que alterarlo ni nada. Entonces creo una carpeta que es para el color, donde voy a dar el color base, color plano, que va a estar debajo de la línea. La línea, a mí me encanta hacer un efectico que aprendí de unos videos de un youtuber que me encanta. Les estaré dejando por aquí el nombre y el canal porque es gracias a él que yo coloreo así ahora. Lo que estaba diciendo, la línea me gusta duplicarla y la otra línea, o sea, la que está duplicada, que está toda junta, me gusta darle un efecto así de desenfoque en la línea. Entonces aparece así. Yo le borro el borde de afuera y nada más se quedan las líneas que están dentro del line art. Ya después esa línea la voy a poner en modo multiplicar y la voy a bajar la opacidad para que se fusione bien con todos los otros colores y no hayan problemas. Más adelante van a ver que yo voy a duplicar otra vez la carpeta de línea y la voy a juntar con esta de la línea con ese desenfoque para hacer otro paso más que ya les estaré comentando. Yo siempre uso la varita de selección para seleccionar las carpetas, para seleccionar todas esas zonas que quiero colorear, y no me gusta dejar espacios en blanco porque después se ve feo cuando vas a dar sombra o algo, se ven como unas manchas blancas en los bordes y no queremos que eso se vea, la verdad. He visto que también se utiliza el lazo de selección, que lo estaré usando aquí en el pelo, pero es que a mí no me gusta, me toma mucho tiempo, me demoro y prefiero estar seleccionando. Pero bueno, en este caso en el pelo, por ejemplo, como tiene muchas líneas, estaría seleccionando muchísimo y es mucho mejor usar este seleccionador. Y ya básicamente todos estos pasos son seleccionando los colores. Quería que la paleta de colores de este dibujo fuese bastante, que estuviese en armonía todos los colores. Por ejemplo, que la mayoría son colores cálidos, excepto en el pelo de ella, que va a tener después unas mechas azules porque la clienta tiene unas mechas azules, entonces es lo único que está fuera de lo que quería hacer, pero no importa, al final funciona el color. Y nada, esto es típico mío que hago en todos mis dibujos, de poner con la capa de la piel, le hago un ajuste de capa inferior y utilizo un color, o sea, cojo la piel y la pongo más saturada. Y así es como le hago este sonrojado en ciertas partes que me gusta ponerle, como debajo del cuello, en la nariz, en las mejillas, en los hombros, en los codos, como en todas las extremidades, la punta de los dedos y en la barbilla también se la pongo. Ya luego pasamos
a otra etapa del dibujo, que es la que más tiempo normalmente me toma, y es el shading o las sombras, dar sombras al dibujo. Yo utilizo una técnica, o sea, antes yo no hacía esto, yo siempre he usado colores para hacer las sombras, porque me parece que para mí me quedaba bastante bien, bastante como me gustan a mí los dibujos, bien llenos de colores. Y sentía que hacer el grayscale, lo estoy haciendo ahora, le daba como una tonalidad muy seria al dibujo, que no era lo que yo quería, pero al final terminé optando por aprender, obviamente, esta técnica que realmente me ha salvado la vida. Los dibujos me quedan con una terminación muchísimo mejor de lo que esperaba yo. Y nada, lo que hago yo es, en una capa, pongo todos los colores planos, los convierto en blanco. Es como para darle una selección de todo el personaje, y encima de esa hago una capa que pondré después en multiplicar con este color gris, y estoy usando un pincel de lo más sencillo que trae el propio programa, que es el aerógrafo suave, que lo voy cambiando de tamaño según lo que quieran. Todavía no he encontrado como una forma de hacer este paso mejor y más rápido. Así es como lo hago yo. Además, hoy en esta ocasión estaba probando cosas nuevas también. Y nada, aquí les dejo un poco de ese proceso. Nunca utilizando ni negro ni blanco, simplemente la goma de borrar y esta tonalidad de gris, que más adelante vamos a estar tintando de otro color. Pero esto es más bien para tener una idea de cómo se va a ver todo el dibujo, como si fuera una figura 3D, más bien. Bueno, el siguiente paso que voy a estar haciendo es tintar esta sombra. Yo la tinto de este azul. Lo que he visto también que puedes hacer es, según la parte del cuerpo, tintarla de otro color. Por ejemplo, las medias con un tinte más oscuro de este rosa, o la piel de un naranjita, y le da ese efecto. Pero a mí me encantan las sombras así, con esa tonalidad azul morada. Ese tipo de tonalidades son las que me gustan a mí darle a los dibujos. Después estaremos pasando a la etapa que más me gusta a mí, que es la de dar brillos. Yo en esta ocasión lo que uso es, normalmente uso blanco, pero me gustó usar este amarillito con la capa en sobreexponer brillo. Y nada, lo utilizo para dar más bien esa luz general a todo el dibujo, no tanto centrándome en los detalles, sino en lo más general, que es la iluminación como tal. Ya después paso a hacer el brillo más detallado.
A mí me encanta, por ejemplo, este paso que es darle color a la línea, porque siento que así totalmente oscura, negra, era algo que yo hacía mucho antes, o incluso después lo que hacía era darle un solo color a la línea que unificara todos los colores base y que no interfiriera con la sombra. Y si pasase eso, lo que hacía era en esas partes de la línea darle un color un poco más oscuro, porque normalmente a mí me gustaba darle colores más saturados como rosas o rojos, pero lo que normalmente hacía era poner esos mismos colores pero un poco más oscuros y le daba una tonalidad que me encantaba. Pero ahora mismo me gusta darle más color a la línea, pero por separado, y me refiero a que la línea de la parte de la piel hacerla de una tonalidad cercana a ella, o el de la ropa, el del pelo, el de los ojos. A mí me encanta sobresaltar mucho los ojos, y verán que después voy a estar tratando de darle más brillos a los ojos para que se vean más, porque en este caso que tiene estos lentes puestos no se ven tanto los ojos, no se ven los detalles de los ojos, y ni siquiera pude hacer lo que siempre hago en mis dibujos, que es ponerle las líneas blancas en las pestañas, porque si no iba a sobresaltar demasiado los ojos como tal y no se iban a ver las gafas, o sea, los lentes. Pero eso se solucionó y ya lo verán. Nada, toda esta parte es dándole ese color a la línea. Me gusta hacerlo después de haber trabajado las sombras y todo lo que tenía que ver con las luces, para poderle poner el color que va, porque a veces lo que pasaba era que lo hacía antes de dar sombra y me quedaba una línea muy clarita y se veía mucho esa línea, y no era la intención que yo tenía. Nada, este paso ya estamos terminando ya como tal. Este ya es uno de los últimos pasos que yo hago, que es los brillos más puntuales, los detallados, lo que les dan ese enriquecimiento a la ilustración, que son los brillos en blanco. Y nada, yo tengo mis preferencias de cómo hacerlo. Me gusta ponérselo en los ojos, en las narices, en las mejillas, obviamente donde va realmente, pero hay otros lugares donde me gusta darlo, y es para separar como qué objetos están delante de ti, para que se note ese efecto, como en este caso que se lo hice a las piernas, para que se viera delante de todo el cuerpo, porque es lo que más resalta en esta ilustración. En este caso estaba usando un pincel que nunca utilizo, pero descubrí que me gusta muchísimo para hacer este efecto. Es como queda esa textura, y es ese pincel rotulador de punta pincel, queda muy bien. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Y nada, este último paso normalmente no lo hacía así, pero desde que, como les dije, vi este video tutorial antes de hacer este tutorial y aprendí este truquillo de poner luz fuerte con el color del objeto para resaltarlo, sobre todo en las zonas que más quieras que resalte. Por ejemplo, los ojos, yo quería que resaltara los auriculares, la piel en algunos sitios y esas cosas. Todos estos pasos son opcionales, pero les enseño cómo lo hago y cómo se ve, para que si quieren lo puedan probar. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. Y aparte de esa capa que yo hago de ambientación, me gusta también darle un color para unificarlo todo. Por ejemplo, en este caso yo quería que fuese rosado, porque es todo
la ilustración va de eso, de esa tonalidad, entonces quería que todos los colores que tuviese el personaje fuesen más unificados. Y pues nada, así quedó la ilustración. La verdad quedó hermosa. Yo estoy encantada con esta ilustración. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y nada, esta ilustración creo que me tomó como tal vez 5 horas. Entre el line art y la parte esta, el color en sí me tomó 2 horas hacer. Y tal vez un poquito más porque fuera de cámara hice otras cosas. Pero no mucho, pero sí en esto de estar probando sí te demoras bastante. Y díganme qué les pareció, si les gustó, si les gustaría seguir viendo cómo hago mis ilustraciones, qué parte del proceso les gustaría ver más. En los próximos videos estaré subiendo más contenido así, explicando cómo hago yo las cosas, cómo hago los cuerpos, cómo hago las caras o el pelo, las manos. No soy muy experta en anatomía, pero les voy a enseñar cómo es que lo hago yo. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, dale a like, activen la campanita para que no se pierdan ningún video y chequea la descripción para que veas todos los links a donde puedes ver mi arte. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye.